tarde con mucha información porque estamos en medio de la corrida cambiaria todavía, la corrida al dólar. Vamos a contar qué está pasando y qué es lo que está sucediendo, porque obviamente el Ministerio de Economía y el Banco Central han tomado la iniciativa para tratar de marcar una línea en la suba, en la escalada del dólar. Así que tenemos mucha información económica porque ahí está el centro de todas las miradas, ¿no? Si va a haber movimientos adicionales con el dólar, si la aceleración de precios se termina consolidando o no. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Y ahora vamos a ver lo que está sucediendo con las distintas cotizaciones. Como nosotros anticipamos el día de ayer al mediodía, el Banco Central, con la orden del Ministerio de Economía, salió a intervenir muy fuerte vendiendo bonos y también dólares de distintos organismos públicos en la brecha cambiaria, en los dólares libres. ¿Para qué? Para tratar de contener, y lo ha logrado entre el día de ayer y hoy, los dólares financieros, que son los dólares en blanco de dolarización de empresas, de inversores, de ahorristas en plazo fijo, que estaban subiendo muy fuerte y que marcaban el ritmo de la brecha cambiaria y la disparada del dólar. Esos dólares que habían llegado casi a 480 pesos en el día de ayer, bajaron finalmente alrededor de 450 pesos y ahí es donde se están manteniendo. Si podemos ver los dólares MEP y contado con liquidación, son dos dólares que hoy están bajando incluso un poquito más respecto al cierre de ayer, y que se estabilizaron alrededor de los 450 pesos. El dólar MEP, que es el dólar bolsa de dolarización en el sistema financiero en blanco, hoy se hace con un clic directamente en la home banking de algunos bancos o de algunas ALICs, agentes de bolsa que tienen su fintech, tienen sus aplicaciones. Si uno quiere pasar de pesos a dólares, lo hace a través de una operación con títulos públicos, y da este dólar de 446 pesos ahora, y el contado con liquidación, que es una operación similar, pero con los dólares en el exterior, hoy está en 452. Estos dólares en estos valores, incluso un poquito por debajo de ayer el contado con liquidación, están marcando una intervención que ayer se inició y que hoy está continuando, del Banco Central interviniendo fuerte ahí, en esos dólares en la brecha cambiaria, con títulos públicos e incluso poniendo algunos dólares adicionales, vendiendo dólares de organismos públicos, dólares que están en poder del Banco Central. Y de esa manera se está morigerando un poco la suba mensual de estos dólares, que en algún momento superaba ya el 15% de aumento en el mes de abril, ¿no? Cuando tenemos una inflación del 7-8%, es decir, más del doble era la suba del dólar financiero. Ojo con este tema porque está mostrando el Ministerio de Economía que trata de ponerle una línea roja. ¿Para qué? Para que no se desbanden todas las expectativas de inflación y de devaluación. Y de hecho lo que está pasando hoy con el blue es algo muy obvio. El blue, que ayer cerró en 495 pesos, hoy está un poquito arriba de 480 porque hay muchas cuevas financieras, para ponerlo en algún nombre, o oferentes de dólares en el mercado blue, que ¿dónde consiguen los dólares? En muchos casos los consiguen, algunos los consiguen obviamente de lo que viene del turismo, de la economía informal, compran y venden en ese mercado todo obviamente en negro. Pero otros operan en estos dólares financieros y están consiguiendo dólares a abajo de 450 pesos para venderlos después a 480, en el día de hoy, en el arranque, a 490 pesos, es decir, se está haciendo un rulo en el cual hay una mayor oferta en el mercado blue, que no se puede despegar demasiado de lo que ocurra con estos dólares financieros. Por eso decíamos, la clave es qué pasa con estos dólares financieros. Y lo que habíamos visto en los días anteriores es que estaban totalmente disparados, estaban con un aumento que ya sobrepasaba la brecha de 100% respecto al dólar oficial, y eso hacía sonar todas las alarmas en el tablero del equipo económico, y además de alguna manera amenazaban con que los dólares libres traspasaran los 500 pesos. Si uno ve el valor de estos dólares,
a valores de hoy, siguen siendo dólares que se están acomodando con la inflación y en algún caso en abril se han disparado un poquito más, pero la inflación en los primeros 4 meses del año va a estar en el 31%. Es decir, más o menos como se están acomodando estos dólares financieros. El tema es que estos dólares no se disparen respecto a la inflación. Si uno ve los picos de crisis anteriores que hemos tenido, han sido picos de crisis con dólares más altos. Es decir, que el dólar podría tener también un recorrido adicional. Contamos el pico de crisis a valores de hoy de la crisis de Guzmán, es un dólar arriba de 540 pesos. Y si uno le pone la inflación que ha habido en abril, alrededor del 8%, es un dólar que está arriba de los 580 pesos. Y en el caso del pico de crisis de octubre de 2020, también es un dólar arriba de los 680 pesos. Es decir que si no interviniera el Banco Central como lo está haciendo, hay recorrido. Ahora, ¿el Banco Central interviene para qué en este momento? Para tratar de ganar tiempo, para ver si se resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no aparecen los dólares. Es decir, que no hay oferta de dólares, salvo la que está poniendo ahora el Banco Central para contener la brecha cambiaria. Pero hay un cepo muy fuerte porque en el mercado oficial de cambios, el Banco Central ayer compró 40 millones de dólares, que en esta época del año es nada, pero logró comprar eso porque cerró totalmente el grifo de pago de importaciones. 3 días consecutivos de cepo total al pago de importaciones y el Banco Central se queda con los poquitos dólares que están viniendo del campo. Ayer se liquidaron apenas 60 millones de dólares de la oferta del dólar soja. Para que sea una idea, en esta época del año, que es el ingreso fuerte de la cosecha gruesa de soja, tienen que haber arriba de 200 millones de dólares diarios. Y están ingresando muy poquitos dólares por ese canal, básicamente porque están adelantando dólares las cerealeras. Entonces, este enfriamiento del dólar, que va a continuar también en el día de ayer, que empezó el día de ayer y que va a continuar en el día de hoy y mañana también, es decir, una intervención muy fuerte donde el Banco Central está poniendo ahí todos los cañones y todos los objetivos, es un impas para ver de dónde aparecen los dólares. Y la pregunta es si los dólares van a aparecer por el dólar soja, que hay dudas porque está paralizado todavía el mercado de granos y hay toda una discusión con las cerealeras si ofrecer algo más a los productores de soja, más allá del dólar soja de 300 pesos. Ha habido en las últimas horas ida y vuelta con la Cámara Seara, la Cámara de Cereales permanente, para ver cómo se hace para destrabar el mercado de granos, o si hay un avance en la negociación con el Fondo Monetario para adelantar desembolsos previstos para este año con el FMI, desembolsos que obviamente van a significar mayores condicionalidades por parte del FMI, y la preocupación es si esa condicionalidad tiene que ver también con producir una devaluación del tipo de cambio oficial, un salto del dólar oficial de 220 pesos que ha quedado totalmente atrasado y que podría significar un impulso adicional de la inflación. En este contexto donde se mueven los dólares y están efectivamente presionando al alza y han subido por lo menos 15% en apenas una semana y media, bueno, empieza a moverse toda la economía real, con remarcaciones, con paralización en algunos casos de ventas, en el caso de que sean productos que tienen que reponer stocks referenciados con el dólar, y también con mucha especulación respecto a la aceleración de inflación de algunos ítems esenciales, como es el caso de los alimentos. Me está llamando el móvil de la City porteña, ahí está Paula Wilberger. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buen mediodía. Y recorriendo Florida, la peatonal, un lugar característico porque está lleno de arbolitos. Estuvimos preguntándoles los precios, cómo fue el movimiento de ayer comparado con el de hoy, ¿no? Obviamente ha bajado. Ayer llegaron a si vos querías comprar dólares, te vendían hasta 510, por ejemplo, llegó el precio en un momento. En algunos casos un poquito más. Hoy ha bajado y el promedio es 4.70 para cambiar, 4.90 si querés comprar. En eso más o menos se ha equiparado, ¿no? Y los negocios siguen con los cartelitos, por ejemplo, en hace un ratito nada más, lo cambiaron, tenían un cartel que decía 4.50, no vendieron nada en toda la mañana y mira, lo pusieron 4.99 como para llamar a los turistas, ¿no? Para que les resulte más barato comprar, lo que hablábamos en otras salidas. No lo pusieron a 500 para no dejarlo igual que el euro.
pero es el precio que tiene este local. Otros tienen 4.80, 4.70 y así vamos variando. Claro, hay algunos locales de ropa lo ponen incluso un poco más alto para atraer a los turistas, ¿no? Que van con el dólar billetes y le ponen el dólar a 4.99 o el dólar a 500, obviamente los billetes que llevan los turistas valen más. Después hay que ver qué hacen con los precios, ¿no? Si los mueven en pesos para compensar que le están tomando el dólar un poco más alto. Pero bueno, es un poco la cotización de la calle. Cuando hablamos del dólar blue, ahí está la cotización de la calle. No puede cotizar en las pizarras de ninguna casa de cambio, ningún banco, porque es un dólar que no es legal. Pero existen todas las pizarras de los comercios ahí en Florida, donde operan muchos arbolitos y donde opera también muchos turistas, ¿no? Que vienen con billetes, dólares, y obviamente no van a ir a cambiarlo al banco. Exactamente, exactamente. Nos decían que los arbolitos que sí que estuvieron con mucho movimiento, ayer sobre todo, hoy ha bajado un poco la cantidad de transacciones que han hecho, pero nadie quiere perder. Ellos no quieren perder porque ya se hicieron de los dólares que tienen para ofrecer, con lo cual están atentos a si baja, porque no quieren perder. Entonces tampoco lo suben demasiado. Esa es más o menos la estrategia que aplican todos. Paula, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ya vamos a ver qué está pasando en la economía real, en los comercios, en Warnes, en las casas de corralón de materiales, en la venta de todo tipo de artículos para el hogar, de grifería, toda esa parte de la construcción que tiene hierro metido o metales que se referencian directamente con la lista de precio dólar. Obviamente hay o remarcaciones o paralización de ventas a esperar qué va a pasar finalmente también con el dólar oficial. Ya vamos a hablar con Ariel Korenberg, que es el referente económico de Patricia Bullrich, y está Marcelo Fernández, que es empresario pyme de Cejera. A ver si puedo mostrar, son dos gráficos nada más, me da un poquito de miedo, pero a ver si puedo mostrar rápidamente, simplemente. Este dólar ahora, pongamos en 480 pesos por acá, ¿no? Este es el valor previo, digamos, al último salto. Este gráfico es de Fernando Marul. Lo que les decía, todavía no está en el 540 que fue la corrida de Guzmán, esto es a precios de marzo, o de 680 que fue la corrida en octubre de 2020. Es decir que el dólar, si uno piensa, se espiraliza o sigue el escenario de crisis, tiene recorrido para ir para arriba. Pero ¿por qué sale a intervenir fuerte en estos valores del dólar financiero? Más o menos en 460, en 450 el Banco Central. De hecho, si uno ajusta por precios abril, si le pone 7-8% de inflación abril, estos valores pico de crisis, el dólar de hoy sigue siendo el mismo, pero el dólar anterior traído a valores de hoy son dólares mucho más altos. Es decir, que el dólar en la crisis del año pasado, que llevó al gobierno a no saber si llegaba a fin de mes, con la salida de Guzmán después de Batakis y la llegada de Massa, es un dólar de 600 pesos, arriba de 600 pesos. Y el dólar de 195 pesos en octubre el año 2020, en plena pandemia, que llegó a 195, ajustado por inflación, un dólar de arriba de 700 pesos holgadamente. Ahora, ¿por qué salen a intervenir acá? Bueno, porque la placa siguiente, porque la brecha se está yendo bien arriba del 120%, porque están quedando todos los dólares libres arriba del 100% de brecha, que es el dólar turista, que está hoy alrededor de 450, 455 pesos. Es decir, que si vas a una brecha del 120%, ojo que no hay ningún incentivo para que el productor de soja con 300 pesos la soja, menos retenciones, eso da un dólar de 220 pesos, te venda la cosecha, cobra en pesos el productor, para después con esos 220 pesos ir a buscar dólares a 480, 490, es decir, tienen menos de la mitad en dólares. Con lo cual hay un incentivo muy grande para que los productores de soja esperen y para que todos los que tienen dólares esperen para ver qué va a pasar efectivamente con las cotizaciones del dólar. Tuvimos brechas de 160% en la corrida de Guzmán el año pasado y hubo brechas de arriba de 130, 140%. Ahora, la economía hoy está en una fragilidad mayor de la que tenía el año pasado en la corrida que tuvo Guzmán y Batakis.
y mayor que la fragilidad que había incluso en plena pandemia, porque fíjense el cuadro comparativo de esta corrida con la corrida anterior, con la corrida de Guzmán. A ver si lo podemos ver, la placa siguiente, por favor. Cuando uno ve el cuadro comparativo, ve que efectivamente la inflación el año pasado, en junio, estaba en 60% anual. Y hoy está en 104, es el mes de marzo. Pero cuando tengamos los datos de inflación de abril, tenemos inflación de alimentos arriba del 110, 115%. Es decir, tenemos 50 puntos más de inflación de lo que había en la corrida anterior. En la corrida anterior el dólar se fue de 200 a un pico de 350, tuvo una suba del 65%. Acá está teniendo una suba el dólar de 25%, de 20%, de 3.90 a 4.95 en el pico, ahora está en 4.80. Pero claro, fíjense los valores de nominalidad. Ya cuando la economía está toda corrida para adelante, no se puede permitir que el dólar siga escalando en estos niveles cuando tenés la fragilidad inflacionaria que tenés. Y sobre todo, insisto, cuando tenés nada de reservas en el Banco Central, tenés menos reservas de las que había el año pasado en el Banco Central. Con lo cual, sale el gobierno fuertemente ayer, hoy y probablemente mañana, y pasado también, a intervenir en la brecha cambiaria tratando de tranquilizar las aguas. Ahora, la pregunta es si esto es sostenible o no, y eso va a depender de si ingresan dólares reales en el Banco Central. No si están vendiendo bonos en la brecha o si están vendiendo los pocos dólares que tienen los organismos públicos en la brecha cambiaria. Que dicho sea de paso, es mejor que vendan los bonos a 450 pesos, que vendan, perdón, los dólares a 450 pesos, que los estén vendiendo a 220 en el oficial, ¿no? Rinden más vender los dólares a 450 para los organismos públicos que lo que le pasa al Banco Central cada vez que está vendiendo dólares a 220 pesos para el pago de importaciones. Y después está comprando a las cerealeras a 300 pesos. No sé si se entiende, digamos, hay un problemita donde hay tanta multiplicidad de dólares que no está claro bien qué se está haciendo con los dólares de las reservas y de los organismos públicos en este momento. Está Martín Rapetti. Gracias, Martín, por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Hay un trabajo muy interesante que hiciste sobre planes de estabilización, analizando todos los planes de estabilización en los 60, 70, 80, incluso posteriores, la convertibilidad y demás. Y está claro que hoy no estamos con un plan de estabilización, estamos en un plan aguantar. ¿Cómo ves en este momento la posibilidad de que este plan aguantar pueda estabilizar al menos estos niveles de inflación y de nominalidad en general de la economía, ¿no? De dólar y de otras variables? A ver, Maxi, la situación es muy distinta, o sea, la terapia es muy distinta a la de un plan de estabilización, como señalas vos. Lo que estamos pasando es una crisis cambiaria, producto te diría, de una conjunción de elementos, pero mencionemos al menos tres. Una situación de base de fragilidad. Es una economía que tiene un cepo, que tiene pocas reservas, que arranca con pocas reservas el año, pese a que había acumulado un poquito antes de que cerrara el año pasado. Un gobierno que tiene una crisis a cielo abierto interna, ¿no? Que también precipita ruidos y complicaciones en la gestión económica. Y un shock de oferta muy negativo, que es la sequía, que te reduce en 20.000 millones de dólares el flujo de exportaciones para este año. En ese contexto es medio inevitable, si tuvieras dólares, si el Banco Central tuviera reservas, uno podría amortiguar ese faltante transitorio de dólares vendiendo reservas y evitando que suba demasiado el tipo de cambio. El Banco Central no tiene reservas, no es que no tiene, pero tiene pocas, y entonces las está usando sobre todo para sostener las importaciones y que la economía no caiga mucho. Nosotros veíamos
medio inevitable la suba de la brecha. El tema es que esta suba de brecha no desencadene un accidente. ¿Qué quiero decir con esto? No, digamos, que se intensifique. O sea, cuando la economía entra en un sendero como este, empiezan procesos de retroalimentación. Entonces, se genera mucha incertidumbre por la suba del dólar, eso repercute en precios, cae el poder adquisitivo de la gente, aumenta el mal humor social, eso impacta en la gestión de gobierno, que se traba más. Entonces, para evitar toda esta batería de problemas, lo ideal sería que el gobierno empiece a mostrar proactividad y empiece a tomar medidas que me parece vienen indefectiblemente atadas de algún nuevo acuerdo con el fondo. Te hago una pregunta respecto a eso, ¿no? Viendo la comparación que vos hacías de los planes de estabilización y demás, que analizaban dos condiciones básicas en esos planes que tengan, por un lado, un punto de partida de superávit de lo que se llama cuenta corriente, es decir, que ingresen dólares al Banco Central, y para eso hay que tener un nivel de tipo de cambio elevado al ingreso de los planes de estabilización, de tipo de cambio oficial elevado, y para eso alguien tiene que hacer una devaluación en un momento antes de entrar al plan de estabilización. Ocurrió con todos los planes de estabilización exitosos. Y además un punto de partida de una buena posición fiscal, de equilibrio o superávit fiscal. Es decir, con lo cual alguien tiene que hacer también un proceso previo de un ajuste fiscal, importante, ¿no? Y a eso le sumaría también un proceso de contención de la política monetaria, ¿no? De los pesos que hay dando vuelta en la economía. Está claro que el gobierno no tiene hoy condiciones para hacer nada de eso, ni devaluar, ni hacer un ajuste fiscal fuerte en medio de la campaña y en medio de esta situación en la cual ya está el escenario electoral. ¿Cuál sería la política deseable en el corto plazo para evitar lo que vos llamás un accidente? Bueno, a ver, yo creo que acá habría que explicar un poco más la situación, primero, porque la pérdida de dólares de este año es una pérdida transitoria. El año que viene la economía argentina no solo va a tener los 20.000 millones de dólares que he perdido, sino que seguramente va a tener más que eso, porque la cosecha va a ser seguramente mejor, y además porque va a haber ingresos de dólares tanto por energía como por minería. O sea que no solo importa los dólares de hoy, sino también los dólares del futuro. Entonces, esta es una economía que me parece que si las cosas más o menos se ordenan, van a haber. Entonces, el punto central es evitar en esta transición que se intensifiquen los problemas. Yo creo que lo que seguramente se va a estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, que puede servir como ancla para estabilizar, es un programa que tenga tres elementos. Alguna señal fiscal para reducir el déficit y la necesidad de emitir instrumentos en pesos, que digamos que son con los que después se va a demandar dólares. En segundo plano, hacer más tentadora, más rentable la tenencia de instrumentos en pesos. En castellano eso significa subir la tasa de interés. Y algún mecanismo para ordenar lo cambiario. Yo creo que está fuera, como decías vos, Maxi, fuera de la mesa de negociación una devaluación del oficial, porque porque por varios motivos, pero básicamente porque Massa no resiste una inflación del 15% mensual, básicamente por eso. Y algunos dicen, pero Kicillof devaluó. Hacer una devaluación controlada. Entonces ni siquiera tampoco le sirve al Fondo Monetario Internacional usar un instrumento que lo único que va a hacer es complicar la situación. Claro. Yo creo que acá hay un horizonte que es agosto, en el que tanto el Fondo como el Gobierno les conviene que la situación se estabilice, se normalice. Cuando digo normalizar, digo que no se exacerben los comportamientos que venimos viendo en los últimos días. O sea, no estamos hablando de bajar la inflación a 3%, no estamos diciendo que la economía repunte, estamos diciendo
que se contenga la dinámica disruptiva en la que venimos en estos días. Y después, de agosto en adelante, ya el partido empieza a jugar un poco las expectativas del próximo gobierno. O sea, si las PASO nos develan cuál es el próximo gobierno, pueden o ser un bálsamo y apaciguar estas tendencias disruptivas. Si el mercado ve que el futuro gobierno es un gobierno que más bien, digamos, que no va a hacer ninguna cosa loca, que va a ser algo razonable, que dentro de lo que se tiene que hacer, eso va a seguramente calmar los ánimos. Y si se ve, por otro lado, que el próximo presidente viene con propuestas audaces, complejas de digerir para el mercado, eso puede exacerbar la dinámica. La corrida. En cualquier caso, ya ahí no depende tanto ni del fondo ni del gobierno, depende sobre todo de las expectativas que genere el... Sí, no, y va a depender también que el gobierno siente a la mesa de negociación al que salga posicionado para gobernar en las primarias, ¿no? Eso sería porque si no lo sientan en la mesa de negociación y lo ponen en la vereda del enfrente, bueno, agarrate entre agosto y octubre sin dólares en el Banco Central, porque aparte esa segunda parte del año es la parte donde faltan dólares en la Argentina. Esta parte del año donde el Banco Central está viendo cómo le escupen los dólares, cerrando por todos lados, es la parte del año donde supuestamente sobran los dólares. Y estamos en esta situación muy delicada. Martín Rapetti, gracias, muy amable como siempre. Un placer.